Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para los que llevan anotaciones de estos días que gustan, porque la fecha del calendario favorece la felicidad, 15 de julio, y es lunes. O sea que la semana arranca con pie derecho para los que presumen verla así. Qué bueno que están con nosotros. Hay unos virus en el ambiente. Yo soy la primera que la primera anotada, lamentablemente, pero aquí andamos. Pablo, Nelson, buenos días. Bueno. ¿Cómo les fue de fin de semana? Bueno, todo demasiado bien. Lamentablemente el país sigue monotemático, pero uno trató de romper un poco ese cerco mediático que tenemos los dominicanos con un solo gran tema. Así que saludos familia, saludos República Dominicana, dominicanos, dominicanas, donde quiera que estén. Muy buenos días. Ese es el enfoque monotemático, estamos en el país, no aquí, ¿no? Oh, fresco. Bueno, buenos días, nación. 15 de julio. Hoy es quincena, pero una quincena especial, señores. Recuérdense que el aumento salarial es retroactivo al 1 de julio. Es decir, que hoy debiera aparecer en el sobrecito, aunque ya casi eso no se usa, es un depósito, debiera aparecer reflejado en la quincena el aumento. Yo sé que la patronal va a alegar que no dio tiempo de reajustar la nómina, pero ya usted acumuló, señor trabajador, una quincena, porque si bien los empresarios advirtieron que iban a impugnar, no lo han hecho. Es decir, que esa decisión del Comité Nacional de Salarios no tiene ningún efecto suspensivo de ninguna acción. Entonces, ahí está, quincena, lunes, 15 de julio, gran fecha, 143 aniversario del fallecimiento del patricio Juan Pablo Duarte y Diez en Caracas, Venezuela. Por ahí comienzan los vínculos de los dominicanos y los venezolanos, esos vínculos históricos que me decía un amigo mío, mira, ahora se están quejando República Dominicana de Mike Pompeo, pero ellos en el reconocimiento a Guaidó siguieron las instrucciones de Pompeo para meter sus narices en Venezuela. Esas son las cosas que trae la vida. Y mañana, día 16, es el 181 aniversario de la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Es decir, lunes y martes hay razones suficientes para pensar en la patria, en su símbolo. El Instituto Duartiano tiene una serie de actividades. Hoy vi que hay una ofrenda a las 9, una conferencia. Entonces, aniversario 143 del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, a los 63 años murió Duarte, y mañana el 181 de la fundación de La Trinitaria. Usted preguntó por el fin de semana. Yo estuve desde el viernes por los predios de la ciudad corazón de Santiago, 3 días completos en Santiago, y allí realicé muchas actividades de índole social, familiar, pero estuve ayer monitoreando la Marcha Verde que se celebró en la ciudad corazón, una actividad regional que comenzó por los predios del Monumento a los Héroes de la Restauración, Calle del Sol bajando, doblando a la derecha en la General Cabrera, hasta la Hermanas Mirabal, la avenida Hermanas Mirabal. Pero ¿qué me topé yo en Santiago con esa marcha verde? Ahí está, que se convirtió en verde roja, porque participó de manera significativa un sector del Partido Reformista, el que lidera a Quique Antún. Dice Quique que en la fundación de su movimiento Basta Ya, los de la Marcha Verde lo invitaron a participar y ahí se desnaturalizó todo. Los reformistas de Quique, recuerden señores, que en las primeras actividades de Marcha Verde, entre las fotografías que llevaban era de Quique Antún, denunciándolo de corrupto, con unos líos en bienes nacionales. Y ahí está, yo mandé un videíto que tomé enfocado porque tuvo una participación destacada, se sobresalía mucho ese rojo, y me sorprende eso, que Marcha Verde, pero más que Marcha Verde, son sectores de Santiago vinculados a Marcha Verde que organizaron esta actividad, y fueron ellos que invitaron a Quique Antún al sector del Partido Reformista, que movilizó sus fuerzas. Había mucha guagua de esos rojos con un símbolo ahí que yo no entendía,
que era. Entonces yo creo que eso denaturaliza el movimiento, porque el verde es verde por las razones que le dieron origen a ese movimiento. Parece que no encuentran el video que yo envié, que está enfocado en la parte donde están los rojos, porque ellos marcharon de manera independiente. Y las consignas que predominaron en esa marcha fueron contra la reelección, contra la modificación constitucional, etcétera, etcétera y etcétera. O sea que estuvo muy politizada de esa parte, pero eso me sorprende sobremanera, y por eso lo subrayo, que se haya permitido mediante un acuerdo que la gente del Partido Reformista de Quique Antún, nada más, señores, nada más. Pero ¿qué sector de Marcha Verde sería el que hizo esa convocatoria? Bueno, porque yo escuché a algunos desvinculándose. No, claro, y no estaba la dirección histórica de Marcha Verde. Yo monitoreé bien, no estaban la gente de la capital, no estaban los líderes tradicionales. Entonces parece que fue un asunto de la gente de Santiago o del Cibao que está muy metido en política. Por ejemplo, en los periódicos de la mañana está la queja de un diputado del PRM, seguidor de Hipólito Mejía. ¿Y de qué se queja ese diputado? Que uno de esos grupos que convocó a la actividad de ayer lanzó un panfleto con los nombres de X cantidad de diputados seguidores de Hipólito, que recibieron 30 millones de pesos cada uno para votar a favor de la modificación constitucional. Él decía que ese diputado que iba a recurrir en la justicia a demandar a esa gente de uno de los grupos convocantes de esa actividad de ayer, pero que se enteró que eso fue una orientación expresa de un sector del PRM adverso a Hipólito Mejía. Ustedes sabrán a quién me refiero. Entonces, él va a desistir del sometimiento a la justicia, pero denuncia y pide a la dirección ejecutiva del PRM que discuta ese caso porque considera difamatorio. Entonces, miren cómo sectores supuestamente independientes están no solamente invitando a los reformistas a una actividad, sino participando activamente en la lucha de grupo dentro del PRM. Entonces ahí está, me sorprende que la Marcha Verde fuera rojiverde ayer en Santiago y que de manera expresa, a mí me sorprendió, yo hablé con unos dirigentes, uno es de Santiago, nacido y criado allá, y le decía, ¿y cómo ustedes permiten eso? Entonces me dijeron, no, que hubo un acuerdo porque cuando Quique lanzó el movimiento, invitó a varios de esos representantes y ellos, a su vez, invitaron a Quique y su Basta Ya, así se llama, a participar. Entonces, ese rojo desentonaba, y no por el color, no por la policromía que hacía, sino porque como el reformista va a estar en una actividad cuya consigna casi básica fue no a la reelección. Bueno, parece que hubo algún tipo de error. De esto a mí me llama la atención especialmente lo de la invitación. La Marcha Verde como movimiento nacional tiene una característica que uno a los organizadores, a los dirigentes le ha cuestionado más de una vez, y es, ven acá, resulta ahí que cualquiera se aparece con una pancarta insultando a quien sea y ya está. Y ellos me han dicho, sí, nosotros no podemos poner un filtro, una entrada. Me parece injusto, pero tiene cierta lógica. O sea, yo tengo problemas con Aris, yo agarro una pancarta, escribo lo que me dé mi santo deseo y voy a una marcha verde. El dato a resaltar es la invitación. Lo que jode en esto no es la asistencia de ese sector, es la invitación, porque eso lo cambia todo. Y como bien decía Nelson, pues ya saca todo de contexto, desautoriza, porque yo me imagino que la Marcha Verde versión Santiago, después de una invitación al Partido Reformista, será verde porque va a defender la ecología, que en eso yo siempre he sido muy defensor del doctor Balaguer, por ese amor que le tenía el doctor Balaguer a la naturaleza. Se dice, más de uno dijo que él tenía mayor respeto por el verde, que te quiero verde, por la ecología, que por los seres humanos a partir de lo ocurrido en sus gobiernos de los 12 años. Entonces, ya que él tenía esa vocación ecologista, incluso anticipada a muchísima gente, uno quiere pensar que esa Marcha Verde versión Santiago se ha convertido en una Marcha Verde ecológica, porque ya con esa, no asistencia, insisto, sino con esta invitación, eso lo cambia todo, porque se suponía, yo hasta este momento pensé que esto de la Marcha Verde era un movimiento que había nacido a partir del caso de Brecht para meter presión contra la corrupción y sobre todo por el fin de la impunidad. Pero tal parece que no,
porque si hay un partido y hay funcionarios que guardan relación casi directa con la palabra, el concepto impunidad, muchos de ellos están en el Partido Reformista y uno no va a mencionar nombres porque no tiene la sentencia definitiva aquí, pero así vamos. Señores, si cuando éramos muchos parió la abuela, Pablo, diga usted, jovencito. Ese tema, yo creo de justeza invocar a que la gente de Santiago, de esta Marcha Verde, establezca nombres de quiénes fueron los que hicieron esa alianza, porque conozco gente ahí que sé que no estaría detrás de eso. Entonces, el hecho de que la constitución de quiénes son los que dirigen Marcha Verde sea tan abierta, de que a mí me dé la gana de coger un panfleto y decir que yo también dirijo esto, hace que sea muy frágil la convocatoria a tanta gente. De aquí en adelante será muy difícil convocar un movimiento civil sin que se filtren los políticos, porque hay tantos intereses, tantas fuerzas y tanto dinero corriendo en la calle que se vician las convocatorias y entonces ahí ya comienzan a ser cuestionadas las más sanas reuniones que tengan que ver con una queja. En este momento, de manera natural, la queja es la reelección presidencial y cualquier reforma a la Constitución, y eso hace que las juntaderas ronden en torno a ese tema monocromático, como decía Pablo, no necesariamente porque estén politizadas, sino porque es el discurso del momento. Pero ojalá respondan esta inquietud, que sería la que va a mantener a corto y largo plazo la credibilidad del movimiento. Mientras tanto, el país sigue y siguen las fechas que me gustaría ofrecerles a ustedes ahí, las fechas de la fecha. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Recordar, 6 de octubre hay primarias, atención, 6 de octubre hay primarias, 26 de julio termina la legislatura ordinaria, es decir, dentro de 11 días, a ver si el presidente va a decretar la legislatura extraordinaria. Y también recordar la hora cero, que es el 22 de agosto, que es la fecha límite para que los partidos informen a la Junta quiénes son sus aspirantes a cargos. Es decir, que el PLD, que es el del gran problema, tendrá que definir quién va a ser... quiénes van a ser los precandidatos. La categoría de precandidatos tiene que estar determinada y en los archivos de la Junta el 22 de agosto. O sea que el tiempo cada día se va cerrando más. Hay llamada de sesión de la Cámara de Diputados el martes. ¿Qué significa eso? Bueno, el mismo show de cada vez. Gracias a Dios que existe CDN, y por supuesto que CDN, bueno, desde las 6 de la mañana tendrá una cobertura total, con dron incluido, con dron de CDN, o sea, dron de nosotros, ¿no? Entonces, pero volveremos el martes a lo mismo. Por decir que hasta este momento no está en agenda. Pero ahí está la inquietud. Daniel Pou, un politólogo muy reconocido, dice que él está convencido de que lo de la reforma va esta semana, pero el mundo político dominicano es una ola de rumores. Y entonces, cuando éramos muchos, vino y parió la abuela. Estos son los momentos en que uno se pregunta, ¿qué más veremos arder? O sea, ¿qué ya le falta a los PLDistas para decirse, para denigrarse, para desprestigiar un camello que quizás van a tener que vendernos, llámese Danilo Medina o Leonel Fernández? Lo más reciente ha sido una filtración, eso habría que confirmar si fue o no una filtración, de una especie, ustedes saben que en comunicación política se recomienda mucho lo del relato, no bastan los datos fríos, sino tú tienes que contarme una historia. Se ha demostrado científicamente que el mensaje llega mejor, más y mejor, si tú me cuentas una historia. O sea, no me digas que la pobreza se redujo en 12 puntos. No, muéstrame comunidades y ciudadanos que expresen su beneplácito porque su situación ha mejorado, porque se le ha dado la oportunidad de trabajar y tienen otra condición. O sea, hay que tener un relato, hacer un cuento, un relato, esa es la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que se filtró? Bueno, el relato que sugiere Roberto Rodríguez Marchena, no sabe uno a quién porque en el audio no está.
en el audio no está a quién va dirigido, pero un relato muy bien hilvanado, muy bien hilvanado. Hay 3 frases lapidarias que ponen en evidencia lo que se quiso decir. Las vamos a poner. Ahí están. Por ejemplo, pobre del partido y pobre del país, hablando del PLD, si esa minoría, la de Leonel Fernández, se convierte en mayoría y regresa a la jefatura del gobierno y del Estado. Y pobre de los compañeros del partido, porque ha habido un proceso de degeneración. ¿Oyó bien? Otra cita. En el PLD ha habido un proceso de degeneración de esos compañeros que conocimos hace 30, 40 años. Muchos de ellos se han degenerado y llegado a las actitudes que hoy conocemos. Tercera, una pregunta terrible. ¿Cómo es posible que Leonel tenga esa actitud? Estamos hablando de las críticas y estas cosas. Pues sí, se responde Roberto, sí es posible, ahí está. En su caso ha habido un proceso de degeneración política, como esas enfermedades degenerativas. Después de estas citas del director de DICON, que son citas sacadas de un relato donde el primero le expresa a su auditorio lo que se debe hacer para promover el gobierno, sobre todo centrado en una frase que le quedó muy bonita. El gobierno del presidente Medina no solamente es democrático, Danilo Medina no solamente es democrático, sino que ha sido democratizador. Ese es el argumento que él le regala a su auditorio para que lo maneje. Y muestra entonces las evidencias a partir de logros que tienen que ver precisamente con la democratización, por ejemplo, del número de suplidores del Estado, que ha habido un aumento de 500%, de la participación de las mujeres como suplidoras del Estado, del aumento del crédito Banco Rico. O sea, todo un relato que hasta ahí va bien. O sea, lo más normal es que un director de comunicación, pues a su auditorio, que yo no lo conozco, no sé cuál es el auditorio, a su auditorio le digan, señores, tenemos que defender nuestro gobierno. Es un gobierno que ha sido buen gobierno, miren, recuerden, hasta ahí va bien. Ahora, cuando se llega a estas 3 citas que yo he presentado aquí, eso es lo que pone en evidencia el nivel de la acritud, de la dureza, el nivel de las contradicciones entre los dos sectores del PLDismo enfrentado. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No se sabe, porque se ha buscado. Yo lo último que acudí en el fin de semana fue, ay Dios mío, pero qué pena que don Agripino Núñez esté por Santiago y ya no le guste bajar a la capital porque está allá, el clima es mejor en Santiago, no hace tanto calor y no hay manera. Yo sí lamento que Monseñor Agripino no esté aquí. Y yo lo decía muy en serio, porque Monseñor ha sido el mediador por excelencia de este país en todas las grandes crisis. Y ahora el periódico Hoy le llamó, él dio algunas declaraciones, pero no es lo mismo. ¿Cuánta falta ha hecho? Sobre todo para un PLD, digo yo un primer PLD en un primer momento, porque en un segundo momento lo del PLD nos afecta a todos como país. Pero en un primer momento, un mediador que respete a Danilo, que respete a Leonel y que vea qué salida tiene esto, porque hasta ahora, en lo que tiene que ver con la modificación constitucional, yo presentaba el viernes los tips, mi checklist, y el checklist cada vez está más negativo a la posibilidad de la modificación constitucional, e incluso ya es público, con comunicado y todo, el rechazo del Partido Reformista. Es decir, que ahí siempre se contó con que los legisladores reformistas podían ser relativamente fácil convencidos, alguna reunión, si se les presentan los argumentos convincentes, siempre se contó como que esos con esos legisladores quizás íbamos a poder convencerlos. Resulta que no, que ya es un documento público. Entonces, cuando usted recuerda lo de Pompeo, entonces tú dices, bueno, para
para dónde vamos. El tiempo cada vez apremia más sectores se van oponiendo, pero mientras vemos esto, por el otro lado, vemos a una persona tan influyente, tan importante en el gobierno, como el director de DIRCON, con un discurso de esta magnitud. En el otro lado, ya ustedes saben cuál es la posición. Maquinini, no meteorices, no meteorices. ¿Qué me dicen el sector Fernández? Maquinini, mire, el único acuerdo firmado, corroborado, refrendado por comité político, comité central, la asamblea de delegados del Congreso, el único documento que hay, que todo el mundo lo firmó y todo el mundo estuvo de acuerdo unánimemente, fue el del 15, el del 2015. Es decir, que todo parte de ahí. Y ahí es que está el juego que se ha cerrado. O sea, el sector Medina no está por la labor de aceptar que Fernández sea el candidato. Incluso, me imagino que parte de un relato que se ha enviado ha sido lo de muy creativo, lo de la reelección diferida. Es un concepto interesante, ¿no? La reelección diferida. Esos son de los relatos creativos que se sueltan. Entonces, mucha gente comienza, que sigue esa línea, ¿no? Pues en ese tenor. El problema está en que no hay manera, señores. No hay manera, uno no sabe por dónde va a terminar esto, pero el checklist mío cada vez está más negativo a la Constitución, mientras el sector Fernández está más cerrado en banda. Yo sigo con mi lema. Primero, les recuerdo a Víctor Hugo que está linda la mar, que la mar está muy linda. Y también aquello de que si el que estuvo quiere volver y el que está quiere seguir, los dos se irán, pero a la oposición. Y les dejo ahí de tarea lo que ocurrió con Luis Abinader el viernes en esa marcha. Hay un antes y un después en la lucha política de Luis Abinader a partir de ese viernes y a partir de que él le quitó en parte el liderazgo de la lucha por la defensa de la Constitución a Leonel Fernández, y que ese era un poco el objetivo. Espérate, se está quedando Fernández con este discurso. Aquí la defensa de la Constitución, la figura de más renombre que está en todas es Fernández, cuando yo soy uno de los dos líderes de la oposición. Yo me la voy a jugar. Se la jugó y tal parece que le ha ido bien, pero el tiempo y los días hablarán. Bueno, aparentemente dicen algunos analistas que a Luis le fue bien. Yo creo que Leonel Fernández es el referente de la lucha contra la modificación constitucional y además que está liderando la oposición a Danilo Medina en este momento. Yo creo, Maquini, que a Abinader le cedieron ese viernes. Habrá que ver hoy si vuelve el leonelismo a los predios congresionales. Tenemos un invitado que podrá decirnos si sí o si no, Roberto Rosario, ahorita, ahí. Pero yo apelo a dos refranes, porque realmente esta es una semana definitoria. Entonces, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, porque realmente hay un clima de incertidumbre. Uno no sabe por dónde vendrán los lanzamientos y por eso yo digo, con Bocanel, que no se vayan, que esto se pone bueno, porque realmente el danilismo está en una mala racha. Y usted ve que Pompeo y ahora viene lo de Marchena, que se revierte en contra. Entonces está en una mala racha y compelido en esta semana a definir lo que va a hacer. Esta es una semana definitoria, señores, por eso digo que no se vayan, porque esta es una semana dura de verdad, porque no sé si las fuerzas del danilismo, vamos a llamarle así, permitirán que su líder salga del poder cuando lo tiene en este momento inhabilitado por la Constitución. Ahora bien, si usted mira a derecha o a izquierda, a diestra y siniestra, como dice un amigo mío, que cree que siniestro es una cosa mala. Sí, de derecha y izquierda, de eso de siniestro. Lo que quiero decir, usted mira hacia ambos lados, entonces uno no advierte el plan B de Danilo. Entonces ahí es que se complica el asunto.
Se está acabando ya la temporada, estamos ya en las entradas finales y no hay un imprevisto, plan B. No se avista por parte. Entonces, eso es lo que dificulta más los asuntos. Entonces, prepárense para una semana dura, pero que no necesariamente tiene que ser una semana de movilización callejera, de forcejeo. Quizás llegue el momento de un debate constitucional. A mí me llamó la atención una rueda de prensa que hay hoy en la mañana, creo que a las 9, y la está convocando el equipo de prensa de Leonel Fernández, es decir, que por ahí vienen los cañones. Oigan, ¿qué 6 trabucazos están convocando a una rueda de prensa? Los doctores Rafael Luciano Pichardo, eso ahorita a las 9, Pedro Romero Confesor, lo desempolvaron, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, ese vincho, Abel Rodríguez del Orbe, el afable Abelito, José Enrique Hernández Machado y Juárez Castillo Semán. Es a las 11, gracias, a las 11. Pero es igual de grave. Si lo está convocando el equipo de prensa de Leonel, imagino que esa gente viene con algo y eso no van a hacer un piquete, ellos no van a ir allá a forcejear como yo de Ventura, me imagino que vendrán por los aspectos legales, las debidas advertencias y mirarán un poquito hacia adelante porque si de capacidad vamos a hablar, ahí se hay. Entonces, ahí está esa invitación como parte del menú para esta semana, que reitero, debe ser definitoria por los plazos fatales que dijo el señor Maquina. Ahí están. Yo no creo que Danilo va a dejar que termine la legislatura el 26 y va a convocar a una legislatura extraordinaria para pasar esto. Yo decía el viernes que eso sería como definir un juego en extra inning. O sea, las 9 entradas de rigor no valieron y se convocó, o sea, se siguió extra inning en el 10º. Entonces se vería como forzar más el mingo que se haga en una legislatura extraordinaria. Por eso digo que debe haber acontecimientos cimeros, porque estamos diciendo que va a haber modificación. A mí no me cabe duda, si ellos se van de ahí sin modificarla, porque no puede ser una negociación, es que no hay confianza entre ellos. Cuando usted ve lo de Marchena, la lectura que yo le hago es que eso agrieta más la división en el seno del PLDismo, porque en el análisis, en el relato, no debe haber, en el análisis político desapasionado, no debe haber adjetivaciones, no debe haber descalificación personal y en este caso eso fue lo que ocurrió. Un dato, Maquini, dice Marchena que eso lo hace él a petición de Iris Guava, que Iris Guava le pidió a sus seguidores, la directora del Plan Social, que dirige una parte en alianza ahí con el gobierno y que él se está dirigiendo atendiendo una petición de Iris Guava. No, creo que lo que entendí fue que, compañero, yo estuve conversando con la compañera Iris Guava. Bueno. Entonces yo le decía, entonces ahora quiero decirle a ustedes, como que tú y yo conversemos fuera de aire. Yo digo, mire, yo le decía a Nelson, y suelto por ahí, lo que no se sabe a quiénes iba dirigido. Bueno, y tampoco... La grabación es de muy alta calidad, sería interesante conocer el escenario. Está todo. Ni también la oportunidad, o sea, es inoportuno, totalmente inoportuno. Y yo creo que es la continuación de una mala racha. Señores, el escenario, semanas atrás yo analicé 6 escenarios en el cual no estaba Pompeo, ni estaba, bueno, sí estaba el acrecentamiento de las movilizaciones en los predios congresionales, pero a los 6 escenarios adversos que yo dije hace algunas semanas, incluyendo lo que dicen sistemáticamente la mayoría de encuestas, súmale lo de Pompeo, que dicen de los predios de Palacio que es constitucional modificar la Constitución, eso está claro, y si se va a modificar va a ser por los mecanismos que establece la Constitución, pero la advertencia, la conversación amena, cordial de Pompeo obliga a otra lectura, que es la que le ha dado hasta el común de la gente. El ciudadano de a pie dice, ay papá. Lo que pasa con esto, Nelson, es que si se filtra, señores, el secretario de Estado norteamericano llamó al presidente Medina y conversaron 5 minutos. ¿Qué dijeron? Entonces ahí entra la rumorología. Cada quien se inventa qué cosa conversaron. Y eso se queda en la rumorología. Ahora de repente el Departamento de Estado, Departamento de Comunicación del Departamento de Estado es profesional, donde hubiese un Departamento de Comunicación profesional de altísimo nivel. Toma el audio de la conversación
de los dos señores y hace una nota. Y se la lanza al mundo. Para que ustedes sepan, para que no haya, como yo digo aquí siempre, señores, si no me das información, me la voy a inventar, dame información. Bueno, pues el Departamento de Estado lanza una nota, dice, bueno, nuestro vocero dice, y pone ahí en blanco y negro todo. Entonces, esto es muy serio, pero también quería destacar algo con lo de Roberto y en defensa de Roberto Rodríguez Marchena. Señores, eso que ustedes escucharon ahí, lo que no debió fue ser escuchado. Pero eso es lo que se hace aquí en los equipos de comunicación de todos los partidos con alguna posibilidad de llegar al poder. Es decir, se elabora un relato y ese relato se le comunica a una serie de personas, que en el caso de Roberto yo no sé quiénes son. Pero eso no es exclusivo ni del sector Medina, ni del sector Fernández, ni de Abinader, ni de Hipólito. Todo el que tiene alternativa, estuvo en el poder, tiene ciertas posibilidades, pues tiene ese equipo que diseña el relato de qué vamos a hablar, de qué le conviene a Luis Abinader que se hable esta semana, de ABCD. ¿Y en contra de quién le conviene al sector de Hipólito Mejía que se hable esta semana? Tan. Eso se hace así, pero no desde ahora, no estamos inventando nada. ¿Dónde está el dato? Fue que mataron a un general. Digo que mataron a un general porque Roberto Rodríguez Marchena es un tipo que está adelante en esto de la tecnología. Y cómo Roberto Rodríguez Marchena, sabiendo lo fácil que es acceder a esto del WhatsApp, comete un error de esa manera, abriendo la posibilidad, como se convirtió en realidad, de que esto llegue. Porque, insisto, lo grave de esto es la confirmación, porque lo que pudiera decir el equipo de Fernández, de Medina, bueno, se queda en la imaginación suya. Porque yo no he oído a Rafael Núñez diciendo nada. Yo sí he escuchado inconductas de parte del equipo, y aquí lo he denunciado responsablemente, del equipo de Fernández en contra de periodistas respetados y respetables, como el tema de Felipe Ciprián. Entonces uno le ha salido al paso, al abuso, cuando está documentado esto. En este caso el error ha sido que ahí está el audio. Y yo no he escuchado ni a Núñez, ni a Valdés, a ninguno del sector, o a Elizabeth, la de comunicación del PRM, bajando línea, contando un relato para que alguien lo reproduzca. Es el que tenemos aquí, y muy bien grabado, porque esto se envió, parece que a mucha gente, y entre esa mucha gente hubo algunos que no es tan leal ni tan amigo de Roberto, y por eso pasa. Entonces así es que se hace parte de la política. ¿Qué ocurre con esto? Y que quiero destacarlo. Esto no es campaña sucia. Aquí la gente se sigue equivocando, y lo digo por lo de las redes. Esto no es campaña sucia. La campaña sucia se caracteriza por la mentira. Esto es campaña negativa, es decir, yo aprovecho que tú dijiste o hiciste o cometiste un error, se te fue la boca en tal cosa, dijiste lo que no debías decir, entonces yo lo agarro y lo suelto para hacerte daño. Esa campaña es negativa. Si tú tienes un hijo que no declaraste y la oposición se enterase de eso, buscan al muchacho. ¿Tú tuviste sí? Entonces no es calumnia, es negativo. Entonces aquí se va a jugar mucho a esa campaña negativa que este fin de semana al mismo tiempo salió lo de Marchena y salió la foto de Abinader, que yo decía, no, campaña sucia no es. El problema está en que aquí los políticos se toman fotos, no solo los políticos, uno mismo. Tú llegas a un lugar, wow, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Qué yo le voy a decir? ¿Tiene un certificado de la DNCD? No. Bueno, no. Entonces, la foto no dice nada, sí, no dice nada, pero para hacer daño dice mucho. Entonces, rápidamente el equipo de comunicación de los adversarios de Abinader consigue la foto donde él está con un supuesto narcotraficante miembro del PRM y lo lanza. No es sucia la campaña, porque la foto no es un montaje. Es campaña negativa, como es campaña negativa lo que se hizo con Roberto Rodríguez de Marchena. Y oremos que ojalá la campaña que se nos echó ya encima esté basada en argumentos, conceptos y como mucho en campañas negativas.
en cosas negativas, en yo destacar lo malo que tú has hecho, pero no calumniarte. Que de eso sabe mucho Margarita Cedeño y sabe mucho Hipólito Mejía, para no recordar a José Francisco Peña Gómez. Bueno, hay que reconocer que las becas que están dando de inglés por inversión están dando sus resultados, porque la versión del Departamento de Estado fue en inglés y todo el mundo la entendió y todo el mundo hizo su traducción. No, hasta eso hicieron. Ellos la tradujeron y te la enviaron traducida, señor Rodríguez. Para que usted vea, o sea, no fue que la soltaron en inglés y cada quien tradujo. O sea, hizo su interpretación todo el mundo. Quiero significar. No, entonces, que no, perdóname, que no pudieron. Es que la embajada dominicana te la envió en español. A donde voy es que en materia comunicacional, ese paso al frente, ese primer paso adelante es fundamental. Entonces la reacción vino posterior, porque parece que nadie pensó que de esa conversación de Pompeo y Danilo, que Miguel Vargas, el canciller, dice que es muy frecuente, iba a salir esta versión resumida. Hablando de campaña, nuestro próximo bloque va a estar sin desperdicios, porque vamos a conversar con el señor Roberto Rosario Márquez. No solo fue expresidente de la Junta Central Electoral, sino que ahora es vocero del proyecto político del expresidente Leonel Fernández y es un hombre de armas tomar. Así que sus armas están tomadas hoy tempranito y nos acompaña en breve. Usted no se lo pierda. Bueno, señores, nosotros hemos estado promocionando nuestra línea de denuncias y a diario nos llegan, denuncias van, denuncias vienen. Nosotros vamos a tratar de darle respuesta de manera periódica, regular. Y hoy vamos a ubicarnos en el Liceo Víctor Pascual Agüero. Ahí está la compañera Daya Sena. Adelante, Daya. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente nos hemos trasladado hasta las afueras del Liceo Víctor Pascual Agüero, que está ubicado precisamente en el sector de Bienvenido, en Atonuevo, en municipio Santo Domingo Oeste. Sus residentes precisamente denuncian que hasta deben amanecer para poder optar por cupos para la inscripción de estudiantes, debido a que el plantel educativo también tiene sobrepoblación y algunos de estos precisamente amanecen. Vamos a hablar con algunos de los comunitarios quienes se han dado cita para conversar con CDN y que nos expliquen un poco la problemática. Buenos días. Su nombre primero y explícanos un poco en qué consiste todo el problema. Mi nombre es Dani Santana. Nosotros en estos sectores tenemos varios sectores que tenemos una problemática con los estudiantes. Los estudiantes de séptimo y octavo, que lo han sacado de la primaria, ahora no tenemos liceo para inscribirlos. Se han construido varias escuelas en la zona, pero entonces no tenemos liceo secundario para inscribirlos. Queremos la construcción por lo menos de 3 liceos que necesitamos. Este es el único liceo que se ha construido en la zona y no da albergue a la cantidad de estudiantes, de Bienvenido, de Buena Noche, de Palabé, de Caballona, de todos los sectores que se necesitan. Entonces, a veces, cuando llegan las inscripciones, 50 inscripciones para 200 y 300 estudiantes, no da abasto. Ahora mismo tenemos alrededor de 400 estudiantes en niveles secundarios de séptimo y octavo, que no tenemos dónde albergarlo. Entonces, en los demás sectores de Mano Guayabo, de la Pared, de esos sectores, no nos reciben los niños, porque dicen que son de Bienvenido, que son de Palaveo, que son de tal zona, o sea, que han segmentado en la educación. Y nosotros no podemos trabajar ni educar a nuestros niños con un sistema de educación que divida a los sectores, porque el que quiere estudiar debe de estudiar en cualquier liceo donde se encuentre la educación. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros tenemos entendido que ustedes hasta amanecen para optar por uno de los pocos cupos que hay en el liceo. Bueno, yo fui una de ellas que tuvo que amanecer de las 10 de la noche del jueves a las 4 de la tarde del viernes. Gracias a Dios le inscribí, pero tuve que amanecer con un grupo de 150 mujeres aquí tiradas en el suelo todas. Y ninguna de esas mujeres quedaron más del 50% fuera, porque nada más el director pudo cogernos 61 niños. O sea que de 150, todas las otras quedaron fuera. ¿Tu nombre? Mi nombre es Josefina Berroa y vivo en Bienvenido, y como soy de allá y porque todas tenemos niños. Yo el mío, gracias a Dios, le inscribí, pero ¿y las demás que no le inscribieron? Están todos fuera y no hay dónde. No tenemos escuela, queremos un liceo. En Bienvenido no tenemos, de séptimo y octavo no están cogiendo los niños porque no dan albergue. Allá hay una escuela que todavía no la han terminado. Estaba terminada, pero que la construyeron y se estaba derrumbando y no terminaron de arreglarla. El gobierno nos ha abandonado y queremos que nos ayuden en eso.
Perfecto. Su nombre primero y cuéntenos cuál es el temor que tienen ustedes como madre, que sus hijos se queden fuera de los liceos. Buenos días, mi nombre es Altagracia de la Cruz. Ya mis hijos salieron de aquí, pero tenemos la problemática de nuestras comunidades, que son bastante aquí, muy amplias, y muchos estudiantes. Nosotros necesitamos que el ministro de Salud, de Educación, perdón, el ministro de Educación y el presidente de la República, Danilo Medina, ponga carta en el asunto. Necesitamos que nuestros sectores de acá tengan más liceo. No es suficiente. Tenemos este solo liceo y es de tanda extendida. Aquí no hay cupo para todos los estudiantes. No queremos más delincuencia. Queremos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, tengan más liceo para ellos estudiar dignamente y que tengan una buena formación, porque de verdad la delincuencia nos está arropando y nuestras madres están muy preocupadas por la situación. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con el director de este liceo para que nos dé unas amplias informaciones sobre el cupo de estudiantes y cómo también ustedes como maestros resuelven a los padres de familia del sector. Sí, bueno, nosotros somos un centro educativo que solamente tenemos 12 aulas de construcción. Convertimos el multiuso o salón multiuso en 3 aulas. Ni siquiera tenemos espacio donde hacer las reuniones con los padres por la tanta demanda que tiene el sector y la comunidad. Nosotros necesitamos que el centro educativo que va a ser del nivel secundario de jornada extendida, que está en el residencial George Lenny, sea terminado, porque eso garantiza que entren alrededor de 800, 850 alumnos en ese centro educativo. ¿El que está ubicado en Palabra? No, ese está ubicado frente al Parque de Hato Nuevo, en el sector George Lenny, esa calle que entra detrás de la Rosario Evangelina Solano. Entonces ese centro educativo ayudaría a que se aplaque un poco la demanda del nivel secundario, porque es que tenemos muchos centros del nivel primario tirando estudiantes del nivel secundario. Entonces, al nosotros ser un centro educativo, nosotros primero, la jornada extendida se diseñó para 35 alumnos por aula, para elevar la calidad de la educación. A raíz de la tanta demanda se ha llevado a 40 por aula. Pero no podemos tener, si yo llevo a 45 alumnos por aula, eso no va a resolver la problemática, porque yo tengo 4 secciones de sexto de secundaria, tengo 4 secciones de cuarto de secundaria, 3 secciones de quinto de secundaria y 4 secciones de tercero de secundaria. Muchísimas gracias. Escuchaban también los planteamientos y cómo el director del liceo resuelve con esta problemática que existe aquí en el sector. Pues esta es la información. Asimismo nos habían llegado algunos informes de que también se estaba a la espera de la construcción e inauguración de un nuevo liceo que está ubicado también en el sector de Palabé. Esta es la información que tengo hasta el momento. De esta forma yo retorno con ustedes al estudio. Da la realidad del liceo Víctor García Agüero de Mano Guayabo. Siga utilizando nuestra línea de denuncia. Gracias a Daya Sena. Continuamos en Enfoque Matinal y damos la bienvenida a Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los voceros más autorizados del expresidente Leonel Fernández en su proyecto presidencial. Bienvenido, señor. Muy buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. Lo primero que hago en la mañana siempre es ver no respondo antes de cualquier cosa para saber que voy a responder. Muy generoso usted conmigo. Está bueno. No, es muy generoso. Roberto, nosotros teorizando, Pablo y yo allí, que esta es una semana definitoria, decisiva, que va a ser dura. ¿Cómo viene la semana? ¿Seguiremos recogiendo firmas? ¿Seguirá la actitud de rebeldía de los diputados? ¿Qué se está moviendo? Qué buena tu pregunta, porque me va a permitir
referirme a dos cosas. Quiero referirme al comentario que siempre hace Pablo Macchine y quiero referirme a la visión que hay de lo que significa recoger firmas, lo que significa manifestarse y esas cosas. En el año 2010, después de la reforma constitucional, el presidente Fernández dijo en público, los medios lo reprodujeron, que en el PLD había una fábrica de presidente y que eso iba a permitir que en el PLD se rotaran un conjunto de compañeros con cualidades y posibilidades de ejercer la función de presidente de la República. La gente no lo entendió. ¿Por qué el presidente Fernández habló de que en el PLD había una fábrica de presidente? Por el contenido de la reforma de la Constitución. ¿En qué consistió? Bueno, en el 2002 se establecieron 2 periodos y nunca más, que fue la reforma de Hipólito Mejía. La Constitución del 2010 varió ese criterio y estableció un periodo con un intermedio para que cualquiera pudiera volver. Que rehabilitaba a Mejía y a Fernández. Sí, pero no permitía que Fernández pudiera ser candidato en el 12, porque esa Constitución establecía que usted no podía ser candidato estando en el gobierno. Esa fue la reforma del 2010 que de alguna manera recogió los principios del doctor José Francisco Peña Gómez. Si eso se hubiese quedado así, tenemos que ver del 2012 al 2016, de 2016 al 2020 tuviésemos 3 presidentes o 3 posibilidades de que se optara por ser presidente en el 12, en el 16 y ahora en el 20. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que se modificó esa Constitución que permitía que cada 4 años pudiéramos alternar en el gobierno o pudiéramos permitir que hubieran opciones diferentes, y pasamos a un periodo de 2 años y ahora pretendemos 3 años corridos, 3 periodos corridos, lo que significa entonces que la fábrica fue cerrada y ahora la llave lo que se pretende es botarla. La fábrica está ahí, el problema es que solo es Land Cruiser y Prado. Si se hubiese dejado eso de uno y fuera, ¿qué hubiera pasado? Danilo Leonel, Leonel no. Danilo Leonel, no. Incluso, fíjese ahora. Pudo ser. ¿Estamos en lo mismo? Pudo ser Danilo Leonel o pudo ser Danilo Abinader o pudo ser... No dentro del PLD me refiero. Sí, pero yo quiero verlo en la visión que se vio. O pudo ser también en el PLD Danilo Leonel o pudo ser también Danilo Reinaldo, para ponerte un ejemplo. O Danilo Margarita, para ponerte un ejemplo. Pero que ellos no ven. Porque daba más opciones, pero cuando tú pones 2 periodos y ahora 3 corridos, tú nada más estás poniendo un nombre. Por eso que yo digo que había una fábrica abierta, pero la fábrica fue cerrada. El problema es que ahora a la fábrica le quieren botar la llave, porque se está planteando 3 periodos y quién sabe. Pero bien, ese es el primer elemento que quería explicar. El segundo tiene que ver con una percepción que yo veo, no lo veo en ustedes, pero lo he visto en algunas personas, sobre todo en las redes sociales. Yo veo que se quiere estigmatizar el tema de la manifestación en defensa de la Constitución. Y yo debo decir que para mí, humilde comprensión, para mí lo que ha ocurrido con la demanda que se ha convertido en pueblo de respeto a la Constitución debe llevarnos a una profunda reflexión. Generalmente las crisis políticas se dan cuando hay crisis económica. En la República Dominicana no hay una crisis económica. Se puede decir que en sentido general hemos tenido 20 años de crecimiento continuo, más de 20, yo diría que 25 o 30 años de crecimiento continuo, y de alguna manera el pueblo dominicano ha visto el desarrollo que se ha experimentado. No hay duda que en materia de infraestructura y de estructura política y social hay un gran avance en la República Dominicana. No tanto como muchos quisieran, pero lo hay comparado con el pasado. Y es obvio que eso está impregnado por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y la ciudadanía, por eso, fíjate que pese a las debilidades que han tenido los gobiernos del PLD, el PLD sigue siendo el partido de mayor valoración al momento de pensar cuál partido puede seguir en el Estado. Estamos hablando 44 o 45%, y al PRM, que es el más cercano,
apenas le están dando un 26, un 27%. Eso quiere decir que el peso de las transformaciones en la sociedad dominicana que han conducido los gobiernos del PLD han hecho que la población asimile al PLD como un partido que le da seguridad y sobre todo que le da perspectiva de seguir hacia adelante. Ahora bien, se están movilizando los ciudadanos que a veces yo veo en motoconchos, que andan en triciclo o que lo entrevistan en un carro. ¿Se están movilizando por mayor aumento de salario o se están movilizando porque bajen la gasolina? No, es por un intangible. Se está movilizando por el respeto de la Constitución. Señores, el problema es que la Constitución en este proceso se puso pantalones y se ha convertido en pueblo. La Constitución ahora está en todos los lugares, en todas las mesas, está en todos los bares, está en todas las esquinas, está en Guachupita, está en Gualey, está en Santiago, en Cienfuegos, está en Bonao. Y eso es bueno, que la población vea. Eso ha ocurrido en la República Dominicana en dos periodos. Ocurrió en el año 1965, acuérdense, con la vuelta a la constitucionalidad y el retorno de Bosch, y está ocurriendo ahora que la población está abrazando su institucionalidad y está defendiendo un elemento que la diferencia de otras latitudes donde las movilizaciones generalmente tienen un componente económico. Y yo digo que debemos sentirnos contentos porque si tenemos una ciudadanía que se preocupa porque se mantenga íntegra su constitución, tenemos una ciudadanía que está mostrando una mayor calidad en el ejercicio de sus derechos y de sus deberes. Y eso quiere decir que los próximos gobiernos, incluyendo el presente, tendrán que poner mayor atención a lo que hacen y a lo que dicen, porque evidentemente los reclamos serán mayores cuando no cumplan las promesas que se hacen. En ese sentido, qué bien que se están dando esas manifestaciones y qué bien que de manera pacífica la gente está yendo frente al Congreso a firmar un libro, que está yendo. Ahí no ha habido desorden. Si ustedes se dan cuenta, no hay, aunque la gente vive hablando que se está convocando a desorden, no ha habido una primera acción delictiva, no ha habido una primera acción que no sea pacífica y que no sea ordenada. Lo fue de la de Luis Abinader, lo ha sido la que ha estado encabezando Johnny Ventura, Fidel Lorenzo y otras personalidades, Andrés Fortunato, que están ahí convocando a eso. Y qué bueno que se está haciendo de manera pacífica. Qué bueno que la gente no está quemando goma, que lo que está prendiendo es vela. Qué bueno que los que están yendo, como yo, a estos medios. Y qué bueno que ya no se puede seguir con el jueguito de que es un problema entre Leonel y Danilo, porque nadie puede decir que Quique es del PLD, o nadie puede decir que Hipólito es del PLD, o que Miguel Vargas es del PLD, o que Luis Abinader es del PLD. Nunca fue un problema interno, porque la Constitución trasciende los partidos y tocarla en un sentido u otro nos beneficia o nos afecta a todos. Indudablemente que ese es un mérito del equipo de Leonel Fernández, o sea, lograr que ese intangible entre en la agenda temática y lograr apoyos de sectores que tradicionalmente no participan en esto, pero un mea culpa, infeliz momento de meter la pata, insana virtud la de meter la pata, porque el asunto es más grave de lo que yo pensaba. Si yo decía que caramba, mataron a un general porque a un hombre que conoce tan bien los medios de comunicación, los digitales, la nueva comunicación, como Rodríguez Marchena, ¿cómo le habían metido este gol de filtrar esto? Pues un amigo de los periodistas que cubren La Fuente me hace la feliz corrección. No, esto fue pasado por el equipo de Marchena, creo que fue Moisés González, que se lo pasa a los periodistas que cubren La Fuente. Es decir, que este asunto es peor. Esto es lo que piensa Roberto Rodríguez Marchena, que él está interesado en que se conozca. Usted seguro que escuchó el audio. Sí. Nos gustaría la reacción a todo lo que se dice ahí, que es mucho y muy duro. Pero te pregunto, Roberto, ¿tú te sientes un ser despreciable? ¿Yo? Digo yo. Ay. No, porque esa es la caracterización que hacen de ti. ¿De Roberto Rosario? No, de los seguidores de Leonel. Ponme en contexto eso. Pero tú lo dices por el audio. Sí, de eso que estamos hablando. No, mira, yo pienso que todos tenemos momentos en la vida. A veces estamos en la casa o estamos en la oficina y podemos tener un momento
de irreflexión. Y entonces nos conduce a decir cosas de las cuales nos arrepentimos. Yo estoy seguro que si entrevistan a Roberto Marchena hoy, se va a arrepentir de esas palabras que en el fondo no son del corazón. Son momentos. No, pero tú no escuchaste el audio. Son momentos, claro que sí. No, porque el audio se nota un discurso con toda la reflexión, la capacidad intelectual y comunicativa de este señor. No es en medio de un debate que a veces a nosotros entrevistándolo a ustedes, a veces ustedes se calientan. Y él le dice cuál titular para el Caribe. No. Esto es un asunto de un señor que analizó un hecho. Es lo más grave. Sí, yo pienso. No es la maíz del play, quiero decir. Sí, yo pienso que estamos en un momento importante de la vida política republicana. Porque como te dije ahorita, creo que el pueblo ha logrado, estamos hablando de que todas las encuestas hasta hace 2 meses daban aproximadamente un 70% de rechazo a los intentos de reforma de la Constitución. Después de eso, todos los acontecimientos que se han producido, estoy seguro que eso está mucho más allá, no hay duda. Y eso ha traído como consecuencia que el grupo que al interior del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana está promoviendo la posibilidad de reformar la Constitución, está cada vez más aislado. Por lo que parece de ese audio, el amigo Roberto Marchena parece que es de ese grupo que quiere obligar y llevar al presidente de la República a promover una reforma contra la población. Mira, las veces que una facción política se le ha impuesto al país, las consecuencias han sido funestas. Yo quiero recordar que las luchas intestinas en la República Dominicana en el año 1916, entre Desiderio Arias y Horacio Vázquez y Jiménez, que era presidente, dio como que rodearon el Congreso, trajo como consecuencia la invasión de los Estados Unidos en el 16. Pero yo quiero recordar que esas mismas luchas intestinas trajeron como consecuencia posteriormente la situación que vivimos en el año 1965. Y en este caso ahora, estas luchas intestinas, sin embargo, se están presentando de manera diferente. El pueblo ha actuado de manera preventiva y ha querido evitar un retroceso en lo que tiene que ver con la nueva contienda que tenemos. La gente se ha adelantado y la gran mayoría de la población está pidiendo que se mantenga el respeto a la Constitución. ¿Qué está ocurriendo? Que ese grupo en el que parece, insisto, pudiera estar el compañero Roberto, que ese grupo de alguna manera no se da cuenta que la población lo ha rechazado. Mira, no solo en los últimos 2 años se han hecho más de 27 encuestas y en todas, entre el 65 al 73%, las más conservadoras 65, las más pro reforma la ubican hasta en un 77%, han dicho que no. Pero todos los grupos organizados han dicho que no. El sector, el entorno internacional ha dicho que no. Toda la oposición, toda, ha dicho que no. Su propio partido, el Partido de la Liberación Dominicana, la amplia mayoría del partido ha dicho que no. E incluso, a propósito del discurso de Marchena, debe revisar un poco el concepto de minoría, porque esa minoría dio lugar a que cancelaran a un empleado en el Congreso del partido, porque el más aplaudido fue el líder de la minoría, fue Leonel Fernández. ¿Cómo se explica que estando todos reunidos en el órgano más amplio, el organismo más amplio, que es el Congreso del partido, se produjo esas grandes manifestaciones de apoyo a Leonel Fernández? Pero además de eso, en toda la base del partido es conocido la gran popularidad de Leonel Fernández y las encuestas no lo miden como dice. Yo pienso que eso de minoría y de mayoría son calificativos, sobre todo cuando se usa el de minoría, un poco despectivo, que se usan para justificar una causa que ya no tiene doliente. Y esa causa que no tiene doliente es la reelección. Mira, en términos real, a la reelección le quedan días. Y esos días están pautados por un reloj que no para, por la ley de partido y la ley electoral, que establece plazos fatales. Según las matemáticas de ustedes, fecha límite, día límite para someter. Mira, se supone que a más tardar el 26 de este mes concluye esta fase que tiene que ver con los días hábiles para legislar. La legislatura cierra el 26 de este mes. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 11 días. Sí. 13 días. Pero yo diría que si a más tardar el miércoles de esta semana no se introduce el proyecto, estarían en una situación casi irreversible.
Eso no significa que el presidente de la República pudiera hacer lo que nunca se ha hecho, que es emitir un decreto y convocar en ese decreto a una nueva legislatura para la reforma constitucional. Pero eso tiene en su contra que inmediatamente el presidente emita ese decreto. Antes de legislar, el presidente daría lugar a que se desarrolle todo un movimiento a nivel nacional de protesta, porque ya toda la oposición y una serie de sectores que no tienen militancia política han expresado que si se concretiza entrando en una Cámara una propuesta de ese tipo, inmediatamente van a reaccionar en su contra. ¿Qué significa eso? Que de entrada el presidente, que hasta ahora no ha dicho que va, tendría con su decreto que decir que va. Y ya entonces todo el movimiento se desarrollaría en contra de él. Diferente a lo que ocurre ahora, que se le atribuye al Pidio, a Gustavo, a Calderón, a que aquel, y nadie puede decir que el presidente lo ha hecho. Si emite el decreto, el presidente ya no podrá rehuir que quien estaría detrás de todo sería el presidente. Y si eso lo para su habilitación. Entonces eso traería como consecuencia que ya todo el movimiento sería en su contra, y por eso yo dudo que eso se produzca. Ahora, yendo a lo que tú dices, ¿y cuál es el hilo que separa la habilitación de la posibilidad de postularse? Dígame usted. Es que nunca hay ese hilo, porque después que tú estés habilitado, habilitado estás. Y puede estar habilitado para ahora o puede estar habilitado para después. Mira, yo dije, y quiero, escúchame Nelson, y quiero plantearlo. Nadie se opone a que en un tiempo futuro, pasado ya este torbellino electoral, se evalúen todos los escenarios y todos los aspectos que requieren de una reforma constitucional. No sé si tú me entiendes, Nelson. O sea, es que no hay confianza. No. O sea, es ahora o nunca, ya. No, oye lo que digo. Después que pase el torbellino electoral, por ejemplo, hay gente que está planteando, te voy a poner un ejemplo. Ajá. Hay gente que está planteando que hay que excluir al procurador del Consejo de la Magistratura. Hay gente que están planteando incluso que el sistema de elección de las altas cortes debe ser modificado. Hay otros que están planteando que hay que variar el sistema de adquisición de la nacionalidad por el ius sanguinis. Hay otros que están planteando que hay que modificar las fechas de elección para que no coincidan tanto los diputados y la presidencia con la municipalidad. Bueno, se hace un estudio de todos los aspectos que pudieran ser modificados. Hay algunos, como es el caso, que están planteando que debe discutirse el modelo de sucesión presidencial. Roberto, si es el correcto. No me decepciones. Entonces, después de eso, en un tiempo prudente, se hace un estudio y eso, y por cierto, se le da potestad al pueblo de que se pronuncie sobre los cambios Roberto, fundamentales. Yo iba a saludar esta faceta tuya política, el comedimiento, la elevación en el lenguaje. Y no lo estoy diciendo. No, porque el político tiene que ser realista. Pero claro que sí. No, entonces tú estás planteando unos escenarios que hoy son inexistentes. ¿Por qué? Un problema fundamental de esto es que se perdió la confianza. Lo que ustedes están invocando del acuerdo del 15 es precisamente una negación a una posibilidad de que ahora se haga un nuevo acuerdo, de que para cumplirlo en el futuro. Pero ahí yo te voy a preguntar. El acuerdo, Nelson. No, la posible salida en lo inmediato. Entonces, el político realista, yo lo quiero ver. No me diga que en el futuro, ¿qué es el futuro? Mira, Nelson, oye, ¿cuál es el problema? No, la salida. ¿Qué salida? Voy a la salida, pero no puedo dejar de ver el problema. Vamos a ver. El acuerdo del 2015 fue para que se aplicara en el 20. ¿Qué es lo que es un acuerdo? Los abogados saben que un acuerdo es la voluntad de dos partes que se reúnen para llegar a acuerdos. Ese es el pecado original de todo. A partir de ahí no hay confianza, porque si firmamos una cosa en el 15, tú no me la cumples en el 20. Tú mismo no vas a aceptar cualquier negociación para el 21. ¿Cuál es la palabrita? La narrativa. Sí, el relato. En tu relato hay una falla. Se firmó en el 15 un acuerdo para hacer algo en el 20. No, oye, ¿cuál es la falla? A ver. Esta parte que está aquí cumplió. Porque el acuerdo decía, a cambio de tú firmarme esto, tú vas a apoyar que yo me relija. No, lo contrario. Espérate, que me relija en el 16. Sí. A cambio de esto, tú vas a apoyar que el comité político y las autoridades del comité central se prolonguen hasta el 20. ¿Ese fue el acuerdo? Sí. Esas dos cosas se han cumplido. Sí. ¿Tú sabes cuál es la que no se ha cumplido?
La que provoca el problema. Entonces, a partir de ahí no hay confianza del sector Fernández, hay una gran desconfianza al sector el sector Medina. Pero, ¿qué acuerdo vamos a hacer tú si los 20,000 pesos que te presté para arreglar el carro y me dijiste me lo iba a pagar el 1 de julio, estamos a 13 y no me has pagado los cheles? ¿Qué es lo que tú me vas a pedir más cuarto? Pero precisamente, cuando en un partido... No hay confianza. Oye, Nelson, cuando en un partido no se respetan los acuerdos, no se respetan los juramentos y no se respeta la palabra, esa sociedad no tiene sentido porque no se respetará a nadie, porque la confianza, lo que hay que volver la confianza. La única manera de que la confianza vuelva al PLD, ¿tú sabes cuál es? Que Agripino regrese de Santiago para la capital. Que se respete la Constitución y se cumplan los acuerdos. No es nada difícil, eso es sencillo. Y que entonces se convoquen a unas primarias abiertas y competitivas donde gane aquel que tenga una mayor participación. Pero es que las posibilidades de Leonel dependen de un acuerdo. Ahí vuelvo, hay que ser realista. Claro que sí. ¿Por qué? No. ¿Y cuál es la mayoría en el partido? La mayoría en el partido, en este momento, es que ustedes creen, hablan de mayoría, óyeme. No, pero Leonel le gana una primaria abierta a Danilo. Oye, en el partido. Es que yo no puedo entrar con el padrón abierto de la Junta. Oiga, mi hermano. El pecado original. Te estoy pidiendo que seas realista. Voy a ser realista. No, pero déjame. Es que para ti mayoría es un comité político, un comité central y no ve la mayoría en la base del partido. Ahí está equivocado. Y en la población, porque una primaria con el padrón de la Junta. Y en la población. Ahora, ¿cuál es el problema? A propósito que tú me estás hablando, mira, si un presidente de la República, ¿cuál es la única manera ahora mismo de reformar la Constitución? Con los votos de la oposición. Los líderes de la oposición han dicho que no van a apoyarla. Entonces, ¿cómo tú vas a conseguir que sus seguidores voten por eso? Hay una sola manera, torciendo la voluntad de esos legisladores. Si tú desde el poder tuerces la voluntad de un legislador, ¿qué no hará después para quedarte? Entonces, por eso es una hipótesis en la que no queremos entrar. Al final, Leonel Fernández, y lo he dicho mucho en este programa cuando he venido, señores, Leonel Fernández va a ser candidato. Y antes yo decía, va a ser candidato. El PLD. No, oye, yo decía, no, el PLD. Yo decía antes, va a ser el candidato y va a ser presidente. Ahora le agrego, va a ser el candidato del PLD y va a ser presidente en el 20. Lo dijo Nietzsche, lo triste de que me hayas mentido no es la mentira, es saber que de ahora en adelante ya no podré creer en ti. Todos los problemas del PLD... Pero no estamos en el 15, es que tú estás en el 15. Todos los problemas del PLD tienen que ver con ese acuerdo del 15 y el problema actual. Y sobre todo eso remite a un problema de confianza. ¿Tu papá era gallero, Pablo? No, pero fácilmente estoy saludando yo al presidente Mejía o al presidente Abinader o Guillermo Moreno como próximo presidente de la República, porque yo veo que lo no tiene solución. El Pino no quiere bajar para... ¿Tú sabías que los galleros no necesitan un papel para cumplir con su palabra? No. Pero esto es peor. Superaron a los galleros, porque sí está escrito el del 15. Bueno, pero no fuimos nosotros. Que la Magdalena lo guíe. Muy bien, que la Magdalena lo guíe. Gracias, Roberto. Continúa Enfoque Matinal. Gracias por la compañía. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con Enfoque Matinal y ahora vamos a conversar con un hombre del inside, de adentro. Él es el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno, pero además es el presidente de la Comisión Electoral para las Primarias. Del INE Ascensión nos acompaña. Como no, muy buenos días, Nelson. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a ver cómo anda el asunto de las primarias, de los precandidatos. Tengo entendido que tú le estás dando una capacitación a los precandidatos. Bueno, decidimos en coordinación con la UAS, en un esfuerzo bastante importante, porque fue realizado con la UAS, de hacer unos cursos de formación o capacitación política a todos nuestros precandidatos, que estaba contemplado en el reglamento de las primarias como un requisito el que los precandidatos deban de haber participado en algún tipo de jornada educativa de las que ha venido desarrollando el partido. ¿Y fue buena la asistencia? Sí, debo decirte que se hizo en todas las sedes regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el aula magna aquí en la sede central. ¿Y qué se le dice a un precandidato? ¿Que se porte bien? Mira, se le dan los aspectos más relevantes de la ley de partido político y de la ley electoral. Tú sabes que estamos ante un régimen totalmente distinto, un régimen nuevo,
donde muchos de los que participan no conocen. Vemos aspectos también programáticos, aprovechamos para con ellos compartir los lineamientos programáticos del partido, en qué cree el PRM, qué tipo de sociedad aspira a construir el Partido Revolucionario Moderno, y elementos también que son de interés para ellos, como es el caso del padrón interno de la organización, que se lo hemos desglosado por cada uno de los niveles en los que ellos van a participar y les de mucho interés, y una serie de tics de cómo deben de realizar su campaña electoral, qué está permitido y qué no está permitido. Debo decirte que en estos eventos que se realizaron el fin de semana debieron haber participado aproximadamente unos 5.000 precandidatos en todo el territorio nacional, y la participación, el entusiasmo y el hecho de que haya sido avalado y coordinado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que inclusive es quien acredita los certificados de participación a esos eventos, fue un estímulo. Y debo decirte que me sorprendió el entusiasmo y el interés con que nuestros precandidatos asumieron esa jornada de formación política. Explícame algo sobre los precandidatos, porque la idea que hay en la calle es que el PRM se reservó la mayoría de candidaturas. Entonces eso le quita emoción al asunto. Por ejemplo, la alcaldía de Santiago está reservada. Eso lo va a decidir la dirección, fulano, mengano, perencejo. Entonces como que no va a haber esa competencia. Entonces, explícame eso, porque tú dijiste que participaron 5.000 y pico de gente, decir que como quiera hay entusiasmo. Y lo del aspecto de las finanzas, la orientación, si el PRM le va a dar algún tipo de dotación a los precandidatos o si ellos tienen que buscar sus propios recursos con las limitaciones que pone la ley. Lo primero, voy a empezar por lo último. No, los precandidatos tienen que granjearse sus apoyos internos, y la ley establece un límite en función de las precandidaturas y de la cantidad de electores que haya o de habitantes que haya en los niveles que participan, sea distrito, municipio o provincia para el caso de la senaduría y nacional para el caso de la presidencia. Establece un límite en función de los habitantes. Ese límite está vinculado a 100, 75 o 50 pesos por habitante, dependiendo del tipo de candidatura o precandidatura que se presente. Con respecto a las reservas, Nelson, nosotros hicimos lo que establece la ley, que es el 20%. Ahora, ese 20% lo hemos distribuido en espacios pensando en una gran concertación de fuerzas políticas. Por ejemplo, en el caso de los diputados, que es donde más reserva hubo, de 190 espacios que hay para diputaciones, el partido apenas se reservó unas 65, es decir, que 130 estarán en competencia. Donde hubo más reserva fue para las senadurías. Apenas tenemos nosotros en la actualidad 2 senadores, y esto son posiciones que va a ayudar al partido a conformar la posibilidad de la conformación de una gran alianza con otros partidos políticos, movimientos sociales, pero también a la conformación de una boleta que pueda ser competitiva. Donde más personas participan es en los niveles municipales, alcaldías, regidurías y los vocales y directores de juntas municipales, y en ellos más del 90% de estas posiciones están tiradas al ruedo de las primarias. Delicte, ya que mencionamos el padrón, el PRM presentó a la Junta un padrón de 1.303.700 y menudo. 79. Tú tienes buena memoria. Sí, menudito ahí, 79. 79. No se conoce un desglose de ese padrón, sí. ¿Dónde está concentrado la mayoría de gente? ¿Tendrá la población ocasión de conocer cómo está estructurado el padrón? Sí, plenamente. Mira, después de haber sido sometido, la Junta lo validó y por distintas razones se excluyeron cerca de 5.000 personas. Ahí entran personas que están interdictos, personas que eran menores y que todavía no estaba el corte de la Junta. Por distintas razones, el padrón se quedó en unos 1.296.000 y tanto. No, pero sí, lo estamos desglosando, inclusive por distrito, por circunscripciones y municipios. Lo vamos a colgar en nuestra
página oficial para que se pueda hacer, el ciudadano pueda hacer, y sobre todo nuestros militantes puedan hacer consultas, pero también se lo vamos a entregar a cada uno de los precandidatos que van a participar en el proceso, tendrán el padrón, inclusive tendrán el padrón agrupado por cantidad de mujeres, cantidad de jóvenes, segmentado, para que esto pueda hacerle a ellos una herramienta de trabajo y una herramienta de promoción. Y para nosotros que estamos en los medios, que analizamos, sería una herramienta fundamental para saber a qué atenernos. Tú hablabas desde el INE de que una última depuración de 5.000 y tanto, interdictos, problemas con... Sí, distintos problemas. Pero hay uno que se coló ahí en la provincia de Duarte. Domingo Javier, que le dicen Mingo, que apareció ahí con 88 paquetes de cocaína y de una vez las redes, la mala lengua, lo ponen en una foto con Abinader. Se decía que él era precandidato a alcalde, pero el PRM aclaró que no es precandidato a nada, pero sí miembro del partido. Mira, nosotros no tenemos precandidaturas todavía oficiales, porque estamos en el proceso de recepción de documentos, de los requisitos para inscribir. Estamos hablando en una fase de aspirante a precandidato, y uno de los documentos de ley es primero una prueba antidoping que le hemos comunicado a todos los precandidatos. Hemos acreditado 3 laboratorios de reconocida solvencia nacional, que son Amadita, Patria Arriba y Referencia. Solamente aceptamos los análisis que provengan de esos 3, de uno de esos 3 laboratorio. Y lo segundo es, que también es de ley, es el papel de buena conducta o de no delincuencia. Entonces, para una persona poder acceder a la condición de precandidato, después de depositar sus documentos y evaluar los documentos de ley, entonces procedemos. Y esto lo haremos, Nelson, y aprovecho la oportunidad para anunciarlo, el próximo miércoles 17 al domingo 21, estaremos recibiendo todos los documentos. Precisamente, fíjate que la fecha de entrega a la Junta Central Electoral es el 22 de agosto. Lo estamos haciendo con anticipación porque vamos a depurar cada uno de los expedientes para ver si están completos y si estos compañeros y estos ciudadanos están cumpliendo con los requisitos de ley y con los propios requisitos que ha establecido en modo interno la organización. Deligne, tú como presidente de la Comisión Electoral para la Primaria, va a tener mucho que ver en cómo se manejen los precandidatos. ¿Se advirtió alguna diferencia en la dirección del partido con la actividad de Abinader el viernes? Porque se vio clarísimo que pusieron distancia tanto el presidente, el secretario general y el aspirante Hipólito Mejía. Cuando se contraviene la línea del partido o alguien se separa, ¿qué atribuciones tiene la comisión electoral? Mira, en este caso de Abinader hizo una convocatoria a una protesta que no contraviene la ley ni de la línea del partido, todo lo contrario, el partido ha estado con una posición firme contra los intentos de reforma de la Constitución de la República. En el caso, la ley es clara y establece los límites, los derechos y los deberes que tienen cada uno de los precandidatos. Estaremos velando por el cumplimiento y por eso estamos haciendo esta jornada de formación para darle de conocimiento los principales aspectos de la ley y de nuestra reglamentación para que nadie pueda alegar ignorancia. Cualquier candidato que contravenga aspectos de la ley o de la reglamentación interna, pues sencillamente será sancionado y la sanción podría ir, en un caso mayor, de la inhabilitación de su precandidatura. Gracias, Deligne. Gracias a usted. Deligne Ascensión, secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión Electoral de las Primarias, ha sido nuestro invitado. Continuamos con Enfoque Matinal. Sigue Enfoque Matinal y recibimos a Rosa Pérez para hablarnos de qué. Bueno, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de poder ciudadano. Bienvenida, Rosa, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir la mañana de hoy, tanto contigo, Pablo, como con nuestros televidentes. Y hoy vamos a hablar sobre un tema trascendental, un tema en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos involucrarnos.
porque vamos a hablar de fondos públicos. Es decir, existe en la República Dominicana una ley, que es la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, que le otorga poderes a este órgano externo para fiscalizar los fondos del Estado, las arcas, el patrimonio público. Y es importante que usted conozca, ciudadano, porque no sé, pero a mí me duele que con frecuencia nosotros tributamos. ¿Qué se hace, verdad, con esos fondos públicos? A mí me duele que se haga un mal uso como ciudadana de esos fondos públicos porque son producto del trabajo de cada uno de nuestros ciudadanos. Entonces, es importante que usted como ciudadano se involucre en conocer cuáles son las instituciones a las cuales le compete fiscalizar, trabajar con los fondos públicos que usted y yo aportamos. Y ese órgano constitucional es la Cámara de Cuentas establecida en la ley 10-04. La Cámara de Cuentas, varias de sus funciones es esa. Una es auditar el presupuesto nacional. Cuando se da el presupuesto nacional que lo maneja la Contraloría General de la República, ella entonces tiene que analizar esa asignación presupuestaria a los ministerios públicos, a los ayuntamientos, a las asociaciones sin fines de lucro, a los funcionarios públicos. Ella se encarga entonces de estudiar ese presupuesto, de ver si realmente se está distribuyendo de manera equitativa, se está distribuyendo de la manera correcta para el beneficio de los ciudadanos. Y la garra de esa ley que crea la Cámara de Cuentas, ella tiene que fiscalizar las instituciones del Ejecutivo, y cuando hay algunas faltas, el procedimiento, yo soy Cámara de Cuentas, voy al Ministerio X, hay graves irregularidades, hice una auditoría, aquí tengo las evidencias, la garra de la ley. ¿Qué yo puedo hacer? Sí, le da como órgano con la Cámara de Cuentas, cuando hay una irregularidad, una malversación de fondos, que alguien, una institución o un funcionario público, tiene la facultad del Consejo de emitir una resolución. Y esa resolución debe de ser acatada en un plazo de 15 o 30 días por esa institución o ese funcionario público, y tiene entonces que presentar su testimonio, ¿verdad?, con pruebas concretas de qué es lo que sucedió. Y también tiene la potestad de decir, hay que sacar a esa persona, y le estoy diciendo en lenguaje llano, ¿verdad? Hay que sacar a esa persona porque está malversando fondos. Y lo interesante es que esta institución, independientemente del funcionario salga y se determinó, ya cumplió el funcionario, la institución, salió ese funcionario de sus funciones, tiene la facultad de durante 5 años poder auditarle y poder demandarle, porque ella puede acarrear responsabilidades civiles y administrativas. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas? Bueno, que usted tenía, por ejemplo, que firmar un cheque en tal fecha, no lo hizo, tenía que auditar un presupuesto, tenía que organizar estos fondos de tal manera y no lo hizo. Usted está incumpliendo con sus responsabilidades como servidor público, como función pública. Y las responsabilidades civiles es que usted distrajo fondos, que usted, por ejemplo, un bien del Estado, que era para un uso específico del Estado, usted lo utilizó para asuntos personales. Entonces, independientemente de que mañana usted no esté en sus funciones, es interesante la ley, por eso yo le recomiendo que ustedes puedan chequearla y también entrar al portal de la Cámara de Cuentas, porque ahí también hay un listado de funcionarios que han sido retirados de la administración pública porque han distraído fondos o porque han malversado fondos. Sí, pero vamos al trabajo de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas hace la auditoría, encuentra irregularidades, hay un procedimiento donde informo a ese funcionario, departamento, de estas irregularidades, te doy un plazo para que tú me respondas por eso, tú me respondes, no me convences, yo tengo las evidencias. De la Cámara de Cuentas no se pasa al Ministerio Público. Ya yo te di a ti como funcionaria la oportunidad de que me explicaras en el plazo que manda la ley esto que yo te presenté de una auditoría. Exacto. No me satisfacen tus alegatos, entonces yo como Cámara de Cuentas puedo ir al Ministerio Público y someterte a la justicia por prevaricación, lo que corresponde. Exacto, así es. Después que se agote el procedimiento, usted también, como el funcionario público, puede también recurrir al TCA, es decir, al Tribunal Superior Administrativo, ¿verdad? Cuando ya el órgano público, pero cuando hay cuestiones penales involucradas ya, ¿verdad? De malversación de fondos, cuestiones que van muchísimo más allá, entonces
La Cámara de Cuentas tiene la obligación, señores, que es importante que usted sepa que tiene la obligación de informar al Ministerio Público para que el Ministerio Público, el Departamento de Corrupción correspondiente, pueda incoar y hacer un procedimiento legal para entonces salvaguardar los fondos del Estado que son tuyos y míos. O sea, no es la Cámara de Cuentas la que somete, la Cámara de Cuentas apenas informa y manda el informe al departamento correspondiente del Ministerio Público. Ese departamento correspondiente del Ministerio Público estudia el informe de la Cámara de Cuentas y es él el que decide si somete o no somete. Sí, en el caso de cuestiones penales, porque tiene responsabilidades y sanciones civiles. Es decir, sí, claro. Sí, es decir, la Cámara de Cuentas puede también sancionar de 50 a 500 salarios mínimos en caso de que haya una indemnización o un daño civil, ¿verdad? De malversación de fondos aparte de retirar, pero la responsabilidad penal ya, el Ministerio de Organización Procesal tiene que obligatoriamente ir al Ministerio Público. Independientemente, se dice que si usted, por ejemplo, es testigo de una situación, usted también como funcionario y servidor del Estado, usted puede ser condenado también por omisión, porque usted conoce la situación que está pasando el Estado. Usted no es el servidor o el funcionario que está haciendo el proceso de malversación de fondos, pero usted también está obligado, porque usted lo pusimos ahí, el pueblo lo puso ahí para que usted también velara por los fondos públicos. Entonces, este funcionario también por omisión puede ser sancionado directamente por la Cámara de Cuentas, con la destitución, y tiene también que ser indemnizado y devolver a las arcas públicas esos fondos que sustrajo. Finalmente, ¿hay antecedentes de casos de ministros, exministros, funcionarios públicos de que la Cámara de Cuentas, haciendo su trabajo, haya encontrado irregularidades, se haya llevado el proceso que hemos mencionado aquí, va al Ministerio Público, el Ministerio Público? ¿Hay algún antecedente? Nosotros entendemos que para ser un órgano que tiene tantas responsabilidades, no ha cumplido de manera efectiva con sus funciones. ¿Por qué? Porque independientemente se escucha en el argot popular que hay malversación de fondos, pero la Cámara tiene la facultad y es el órgano competente para investigar estas distracciones. Entonces, no hay antecedentes concretos ni suficientes, ¿verdad?, para sostener de que la Cámara de Cuentas, independientemente que está haciendo un trabajo, y hay un portal de transparencia que sí lo quiero poner a disposición de los ciudadanos, que ustedes sepan que hay un portal que se llama El Ojo del Ciudadano, y si usted tiene pruebas de una malversación de fondos, de una cuestión de irregularidades que se están teniendo con los fondos del Estado, usted puede hacer su denuncia formal en el portal, y si no lo hace a través del portal, usted puede ir de manera presencial y poner su denuncia. Yo lo que sí les recomiendo, que independientemente si usted como ciudadano tiene la responsabilidad o tiene el deber de lograr que este país sea más transparente. Usted si usted quiere ver cambios, usted tiene que ser parte de ese cambio. Y parte de ese cambio es que usted denuncie y conozca las herramientas, porque para eso es que está Poder Ciudadano, para que usted conozca las herramientas, para que usted pueda denunciar, y si no, usted se auxilie de los medios de comunicación y de los organismos internacionales. Bueno, Rosa Pérez nos ha presentado, y qué bueno, el Poder Ciudadano, con un tema sumamente interesante, porque es una institución fundamental y por ahí deberían comenzar muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Rosa Pérez. Gracias. Terminamos aquí, ni un segundo más. Mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y habrá un enfoque matinal, no solamente para informar, sino para comentar la actualidad. Sean felices, continúen con CDN.